Ayer comenzábamos esta meditación que hoy culmina, en realidad durante los últimos 3 días, desde que hemos comenzado esta nueva sección del tiempo de la Cuaresma, con la semilectura continua de San Juan, hemos meditado 3 días seguidos el capítulo 5, este discurso que Jesús con un diálogo tiene con los judíos después de haber curado al paralítico en la piscina, en sábado. Y entonces lo que nos está diciendo es que Él es el verdadero Moisés, Jesús es el verdadero Moisés. Y de alguna manera implícitamente, por eso es necesario hacer un pequeño subrayado sobre el texto, lo que nos está enseñando Jesús es que Él va a realizar el juicio, que es la misión del Padre. Recordemos que ayer en la perícopa del Evangelio, en la mitad del capítulo 5, terminaba en el versículo 30, hacía hincapié que Él tenía que cumplir un juicio, pero que ese juicio no era otra cosa que la voluntad del Padre, porque Él no quería hacer otra cosa que la voluntad del Padre. Y nosotros recordábamos la voluntad del Padre, que es que todos los hombres se salven. La voluntad del Padre es salvífica. Recordemos que ayer esta sección del capítulo 5 venía acompañada con la profecía de Isaías, donde decía, ¿existe una madre que se olvide de su hijo? Sí, existe. Entonces dice, aunque exista una madre que se olvide de su hijo, yo no te dejaré nunca, Sión. Es decir, la misericordia, la ternura es la última palabra, es el último designio, deseo de Dios para cada uno de nosotros. Y en el Evangelio de hoy tenemos esta concreción de la misión de Jesús como el verdadero Moisés. Dice en diálogo con ellos que el testimonio humano no le importa, él busca el testimonio que viene de la realidad y que en definitiva viene de su Padre. Por eso dan testimonio de Jesús el Padre, las Escrituras, Juan el Bautista y las obras que él hace. Él revela y hace presente la gloria del único Dios. Como cantábamos en el Salmo, acuérdate, Señor, de tu promesa. O sea, hay otra traducción que tiene que ver más con el sentido técnico de las expresiones hebreas, que podría ser así la formulación de la antífona. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Y eso es lo que la liturgia nos presenta y con lo que terminamos el subrayado de nuestra reflexión. Moisés, cuando está recibiendo la ley, el pueblo impaciente se hace un becerro de oro. Aarón, en vez de acompañar al pueblo y llevarlo a la paciencia, a la apertura, al amor y a la misericordia de Dios que se revela, corre al pueblo donde dispara. ¿Y qué hace el pueblo? Termina forjándose un Dios falso, siguiendo un Dios conforme a sus propios criterios, a lo que cree que necesita, porque uno siempre pide lo que cree que necesita. Lo que pasa es que la realidad, y sobre todo el otro, me da lo que puede, no lo que yo quiero, necesito o creo querer y necesitar. Y entonces el pueblo cae en esa trampa que en definitiva es una trampa psicológica cotidiana. Y entonces Dios suspende la sesión con Moisés y le dice, retomando la perícopa de hoy, anda, baja, porque este pueblo tuyo que sacaste de Egipto ya se hizo un Dios falso, anda porque chau, no hay más alianza, se acaba todo, lo destruyo. Y Moisés vivísimo le saca, le da vuelta el argumento. Le dice, el pueblo lo sacaste vos sos el Dios de Abraham, de Isaac, ese no es mi pueblo, ese es tu pueblo. Y encima no pisa el palito Moisés, porque fíjense, Dios le dice que va a suprimir al pueblo y de él va a ser una gran nación. Y Moisés es solidario con el pueblo. Por eso la liturgia, y hoy lo pone a Moisés como figura de Jesús. Y Jesús mismo dice, Moisés habló de mí, porque yo soy el verdadero Moisés. Entonces, la salvación viene porque Dios hace que Moisés pedagógicamente se ponga en favor del pueblo. Por eso esa primera alianza, ese primer paso, ese primer éxodo de la humanidad, lo hace Moisés figurando a Cristo, que Cristo se pone en el lugar del pueblo. Haré de ti, no, dice Moisés, yo corro la misma suerte que el pueblo. Pacifica, el Salmo también nos recordaba
cómo Moisés pacificó a Dios para que perdonara el pueblo. Pero nosotros sabemos que es la pedagogía, la sincatábasis, la condescendencia divina que educa al pueblo y que educa en ese sentido también a Moisés. Y eso se realiza plenamente en Jesús. Jesús es el verdadero y el auténtico Salvador. La Comisión Teológica Internacional en el año 1979 publicó un documentito que se llama Cuestiones Selectas de Cristología. Y como ustedes imaginarán, el tema central es la salvación. Y Cristo salva como Moisés, solidaria y vicariamente. Dios no se ahorra a su Hijo, pero Dios no está castigando al Hijo, sino que está asumiendo la realidad de una naturaleza que necesita redención, que necesita salvación. Y ya llegando al final del documentito se dice en un párrafo que la conexión entre cruz y la Eucaristía es imposible de soslayarla, no la podemos ver de costado, la conexión entre la cruz y la Eucaristía, porque la asunción del pecado humano en la carne de Cristo y la entrega de la propia carne a los demás, carne que se sacrifica y carne que se dona, no son sino complementarias de un mismo acontecimiento, que es la salvación de Dios. Por eso nosotros en el camino de la conversión tenemos que aceptar esta donación de Jesús. Y por eso el cristiano tiene que tratar de superar la debilidad a través del reconocimiento de los propios pecados, de la aceptación de la misericordia del Padre y del ofrecimiento. Así como Cristo se ofrece por mí, cuando mi amor es maduro, yo tengo que aprender a ofrecerme por el otro. La oración colecta, la oración sobre las ofrendas, presten atención, va a pedir al Señor que con las ofrendas se fortifique, se afiance, se robustezca nuestra debilidad. Y termino con una oración de la liturgia de Oriente, de la liturgia oriental, que se reza cada día durante la Gran Cuaresma y que de alguna manera podríamos decir que resume todo este combate espiritual, porque el combate a la vez es un ejercicio para que nosotros nos fortalezcamos en la fe y en el seguimiento de Jesús. Y esa oración está tomada de un padre que los que rezamos la liturgia de las horas conocemos, que es San Efrem, San Efrem de Siria, un diácono y un escritor eclesiástico muy valorado, que por la calidad de sus escritos lo llamaban nada más ni nada menos que arpa del Espíritu Santo. Y en una de sus pequeñas oraciones que recoge la liturgia oriental, dice así: Señor y Maestro de mi vida, aleja de mí el espíritu de pereza y de tristeza, de dominio de palabras vanas. Concédeme a mí, tu siervo, el espíritu de sobriedad, de humildad, de paciencia y de amor. Señor Rey, concédeme poder ver mis pecados y no juzgar a mis hermanos, porque tú eres bendito por los siglos de los siglos. Hermanos, que para fortalecernos siempre superemos la pereza, la tristeza y el desánimo, porque si estamos en Dios, tenemos el camino seguro. Que así sea.